Saludos de la Iglesia de Cristo. Otra vez, nuevamente estamos aquí en la oportunidad que nos dan las redes sociales para compartir con ustedes un mensaje más de la palabra del Señor. Con este confinamiento que estamos viviendo durante esta pandemia, en realidad algunos de nosotros salimos muy poco a la calle, a no ser a trabajar o a comprar las cosas necesarias para vivir, como la comida y otras cosas esenciales. Personalmente salí a la calle, si bien es cierto, pues hay muy poca gente. Pero por otro lado también podría yo observar y decir que la vida sigue igual en muchos sentidos. Salgamos o no salgamos, para el ser humano, en lo personal de cada quien, la vida sigue siendo igual. Están las limitaciones de lo que se nos ha dicho que debemos de hacer y que no podemos hacer. El trabajo para algunos ya no está. Por otro lado, podemos ver a los científicos y a los doctores que ahora tienen una carrera contra el tiempo para encontrar una cura o una vacuna contra este virus. Pero salimos a la calle y la vida sigue igual. Hace un tiempo, por mi caso, hubo un accidente. 2 personas fallecieron. Y me llamó la atención cómo de pronto vio aquel drama de 2 personas que habían perdido la vida. Llegaron los bomberos, llegaron la policía, llegó los que investigan esta clase de accidentes con fatalidades. Se llevaron los cuerpos. Llegó también la familia y hubo un drama allí llorando. Se llevaron los cuerpos, limpiaron la calle y el tráfico siguió igual. El día viernes, solo en los Estados Unidos, murieron 3.770 y algo personas por el coronavirus. Pero en algunos estados y en algunos lugares parece que eso está tan lejos que la vida sigue igual. Y cuando digo que la vida sigue igual, podemos ver claramente que, pues, las cosas que pasan no están cambiándonos en muchos sentidos a lo que realmente somos nosotros en lo personal como seres humanos. La vida sigue igual porque el ser humano sigue teniendo su mismo carácter. La vida sigue igual porque el ser humano sigue siendo el mismo en su manera de ser. La vida sigue igual porque el ser humano sigue batallando con sus debilidades y cediendo a ellas en muchos casos, sus defectos. Hay cosas que el ser humano no cambia, no importa que el mundo se esté cayendo y se esté haciendo pedazos. Y realmente ese es el problema grave de todo esto que estamos viviendo. Especialmente cuando por el problema que estamos viviendo la gente pues no se puede congregar como antes. Y pues esto para muchos agrava las cosas porque, por ejemplo, ahorita, póngase a pensar, no hay reunión de alcohólicos anónimos. Y de hecho la venta de bebidas alcohólicas ha aumentado un 50%, decían las noticias. No hay reunión de soporte para los que padecen de adicción. La verdad, en el mundo en que vivimos hay reuniones de soporte para muchas clases de problemas que la gente vive. No hay reuniones de soporte para aquellos que padecen de mal carácter. Muchos programas están diseñados para corregir los problemas del ser humano y ahora no están. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor quizás la vida no solo sigue igual, pero a lo mejor ha empeorado en algunos. Aunque en realidad estos programas poco solucionan. Dios mismo dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El problema más grave del mundo en que vivimos es el creciente número de personas que aún antes de la pandemia, durante esta pandemia y aún después de esto, no creen en Dios, o si creen, no le toman en cuenta a Dios como que si Dios realmente existiera. La vida sigue igual.
En nuestro estudio en el libro de los Salmos llegamos al capítulo 53 de Salmos, versículo 1. Dice la palabra del Señor: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. Salmo 53, 1. Dice el versículo 2: Dios miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero cada uno se había desgarriado, dice. A una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. ¿Sabe que la policía en esta gran metrópolis de Los Ángeles está teniendo problemas porque hoy que las carreteras y los freeways están vacíos, la gente se ha dado más a andar a alta velocidad? Y han habido accidentes. Antes se decía que los accidentes eran por mucho tráfico, pero ahora no hay tráfico, pero hay accidentes todavía. Y la gente ahora está dándole a todo lo que da el pedal. Aquí en el condado donde vivimos, los jóvenes se han reunido en las calles solas a hacer sus fiestas y a hacer donas con los carros y la vida sigue igual. Sigue igual. El versículo que estamos leyendo me llama la atención porque dice: Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Qué estará viendo Dios desde el cielo? Dios constantemente ve a los hijos de los hombres. ¿Qué verá? Le preguntaba a una familia grande aquí en la congregación hace unos momentos: ¿no se han peleado mucho? Me decía el padre de la familia: sí, nos hemos peleado, 2 pleitos lo ganó mi hija, el otro pleito lo ganó mi otra hija, y bueno, no sé si estaba hablando en broma o no, pero la vida sigue igual. Las batallas siguen allí, los problemas siguen allí, el pecado sigue allí. Y no estoy hablando de los hermanos que estábamos teniendo esta plática. Pero dice que Dios vio desde los cielos. ¿Y qué está viendo Dios en estos días? Para ver si había algún sensato que buscara a Dios. La gente está saliendo a las calles a protestar porque quieren salir y volver a la normalidad. Ya se les pasó el miedo a esta pandemia. En Florida la gente llenó las playas como que si nada había pasado. La gente está demandando volver a la vida normal y parar todas estas cosas. Algunos países lo han hecho en Europa y la pandemia ha vuelto a crecer. Hay indicios de ello. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios. La vida sigue igual. Me hace pensar, hermano, otra vez, ¿verdad? ¿Qué estará pensando Dios en nosotros los seres humanos? Estamos enfrascados queriendo buscar una solución a este problema a la manera humana, pero nadie está diciendo es tiempo de humillarnos a Dios. Bueno, sí, algunos hermanos lo están diciendo. El ateo sigue siendo ateo. El que no tome en cuenta a Dios en su vida sigue haciéndolo igual. El sabio sigue confiando en su sabiduría y en sus técnicas. El pecado sigue reinando en la vida de muchos. Sí. Dice el versículo 3 del salmo que estamos leyendo: pero cada uno se había desgarriado, a una se había corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Esto fue en los tiempos de David. Pero más después, en el primer siglo, allá en el libro de Romanos, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma, él cita lo mismo de que David habla aquí en este Salmos. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, como está escrito, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una fueron hechos inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice Dios. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, esto fue descrito en los tiempos de David, en el Antiguo Testamento. También ahora el apóstol Pablo lo está diciendo en el primer siglo. Pero en nuestro tiempo, la vida sigue igual. Allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús en el primer siglo, hoy en día la vida sigue igual. ¿Cómo lo sabemos? Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1. Segunda Timoteo 3:1. Es profetizado esto para nuestros tiempos. Dice ahí la palabra del Señor: también debe de saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Y no está hablando de la pandemia. Porque habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. La vida sigue igual. ¿Sabe usted que hoy en día está habiendo más reportes de abusos físicos y verbales a las mujeres y a los niños? Sí. La gente está confinada en su casa y no se aguanta vivir junta. La gente no ha cambiado. Esta pandemia no va a cambiar el problema más grande que el ser humano tiene. La vida sigue igual. Ahora, cuando vemos esta pandemia, muchos podrían pensar, inclusive algunos así lo están predicando, que esta pandemia es el castigo de Dios. Que Dios está enojado con el mundo en que vivimos. Pues claro que está enojado, eso es un hecho. Pero el castigo de Dios, escuche bien, no es esta pandemia. Ya han habido pandemias peores que esta antes de nosotros. Han habido cosas terribles antes que nosotros. En medio de esta pandemia inclusive siguen habiendo terremotos en algunos lados, siguen habiendo huracanes en otros lados, siguen habiendo tornados en otros lados. Gente está muriendo no de la pandemia. Sigue habiendo el crimen, sigue habiendo las guerras, sigue habiendo el hambre, sigue habiendo la pobreza extrema. El mundo sigue igual. Pero no nos engañemos, esta pandemia no es el castigo de Dios. Dios sí describe cómo es que Él derrama su ira ante un mundo que no le toma en cuenta. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire lo que la palabra del Señor dice. Pues la ira de Dios. Hay gente que piensa que Dios no castiga. No, sí. Nosotros los seres humanos somos hechos a su imagen. La ira es parte de algo que Dios nos dio cuando nos hizo a su imagen. Pero la ira dice, airaos pero no pequéis. Y Dios no peca en su ira, sino que Dios la controla y dice que tiene un día preparado para el día de la ira de Dios. Si usted piensa que esto es castigo de Dios, todavía no sabe lo que es el castigo de Dios. Pero dice allí, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se dejan ver
desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Dios dice, todo lo que vemos a nuestro alrededor es evidencia que Dios existe. Todavía la gente se pregunta, ¿si Dios existe? Porque habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus corazones, y su insensato corazón fue entenebrecido. El hombre se rehusó reconocer la existencia de Dios y se fueron por sus propios pensamientos. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, el mundo no sabe qué hacer con esto que está pasando. Los científicos no saben qué hacer, los doctores no saben qué hacer, los gobernadores no saben qué hacer. Se están peleando entre ellos en público porque uno dice una cosa, otro dice otra. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a una imagen semejante de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La ira de Dios se hace ver. Dios, dice el salmista, miró desde el cielo. Yo no sé cuántas veces lo hará Dios, pero creo que cada vez que lo hace, le causa malestar. La vida sigue igual. Pero Dios sí está castigando a la humanidad. Si usted quiere creer a esos que dicen que esta pandemia es un castigo, esa es cosa suya. Pero Dios no castiga de esta manera ya. Lo hizo en el Antiguo Testamento con su pueblo. Pero la palabra del Señor dice que Dios ha preparado un día para la ira de Dios, pero sí hay cosas que Dios está haciendo que son castigo para el hombre. Primera, está otra vez en la escritura que estamos leyendo, Romanos capítulo 1, versículo 24. Después de haber narrado allí la escritura, todo lo que Dios ha hecho, cómo no le ha tomado en cuenta, cómo están profesando ser sabios y se hundieron en sus propios pensamientos, dice ahí el versículo 24, por tanto, o sea, en base a considerar la maldad del hombre, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rendieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. ¿Sabe cómo Dios castiga al ser humano? Dejándolo a su libre albedrío, a que haga y se hunda en sus propias impurezas. El ser humano en muchos lugares es un idólatra. Dios los castiga dejándolos. Miren, no hay cosa que a mí más me da temor, es de pensar que Dios ya me dejó. En el Antiguo Testamento encontramos hombres que clamaron, Señor, no me dejes, no te canses de mí. No hay cosa más terrible que Dios simplemente suelte nuestra mano y hagamos lo que queramos hacer sin estorbo alguno. Hoy a la inmoralidad hay más libertad. Hoy a lo que es pecado, hasta las leyes lo permiten. Ya no hay estorbo, ¿no se ha fijado? Casi para nada. Hoy vivimos en un mundo donde se dice que nadie tiene el derecho de juzgarlo ni condenarlo por cualquiera que sea el estilo de vida que usted lleva. Es el castigo de Dios. Si usted piensa que eso es beneficio, está equivocado. Eso quiere decir que Dios está dejando que el mundo haga lo que quiera. Y en medio de lo que estamos viviendo, ¿sabe? La vida sigue igual. ¿Cómo es que Dios castiga a la humanidad? Romanos capítulo 1, otra vez el versículo 26. Mire otra vez cómo comienza este párrafo. Por esta causa, ¿cuál causa? La que enumeró en los versículos anteriores. Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Dios está castigando al ser humano, dejándolo libre a que se hunda en sus propias pasiones. ¿Sí? ¿Y usted cree que esta pandemia ha cambiado eso? La vida sigue igual. ¿Y usted cree que el coronavirus está cambiando esto? Hace un tiempo vino el SIDA. Y fue una epidemia también. Y causó temor. Y mire, se encontraron medicinas. Y la vida sigue igual. Y el castigo de Dios es simplemente dejar que el hombre haga lo que quiera. Una vez una persona me dijo: ustedes los cristianos no tienen derecho a juzgarnos ni a decirnos cómo vivir. ¿Sabe qué le dije? Tiene razón. Ni Dios lo hace. La gente se pregunta por qué hay tanta maldad y tanta corrupción. Porque Dios, como castigo, está dejando que el hombre haga lo que quiera. Allí en el Antiguo Testamento solo escogió a un pueblo, y a ese pueblo quiso corregirlo, y a ese pueblo quiso disciplinarlo, porque Dios al que ama castiga, y lo dejó ahí a tratar de que se mantuviera en orden. Pero el resto del mundo estaba perdiéndose hasta donde ellos querían. La pandemia no es el castigo. ¿Cómo castiga Dios a la humanidad? Versículo 28 del mismo capítulo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esto siempre me ha dado este escalofrío, fíjese. Los entregó, dice, a una mente reprobada, para hacer lo que no es debido. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay peor cosa que al ser humano le pueda pasar es llegar a la situación en que sea incapaz de determinar si es bueno o malo lo que está haciendo. Sea incapaz de determinar que lo que está haciendo sí es malo y es pecado. Sea incapaz de determinar al punto que hasta aún pelee el derecho de hacer lo que es malo y lo que es pecado. Una mente reprobada, donde el ser humano a veces hace cosas malas y sabe, los de alrededor lo notan. Oye, está mal, déjame en mi vida. Oye, lo que estás haciendo no está bien, ¿y a ti qué te importa? Oye, mira, deberías de cambiar tu vida. Vive la tuya, déjame a mí en paz. Es una mente reprobada, que no puede discernir por sí mismo si lo que está haciendo es bueno o es malo. Cuando ya llega uno a ese estado, imagínense, ¿cuál es el límite para corromperse y hundirse en la maldad? Límite. No hay límite. La pandemia no es el castigo. ¿Sabe cuál es el castigo? Que antes de esta pandemia, después, durante esta misma pandemia y después de la pandemia, la vida sigue igual. El ser humano sigue igual. No ha cambiado en nada. Dice el versículo 29 del mismo capítulo de Romanos, capítulo 1. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
mala intención. ¿Usted cree que esto ha cambiado? La vida sigue igual. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres. ¿Usted cree que los jóvenes están siendo más obedientes a sus padres? Ahorita todos están sometiéndose a una prueba tan crítica. Ya los padres no aguantan estar con sus hijos en la casa. Algunos. Insensatos, desleales, crueles, dice, sin misericordia, y en medio de esta pandemia, los estafadores, los que hacen chantaje, los que roban, siguen haciéndolo. La vida sigue igual. Y el castigo de Dios es que la vida sigue igual. Sigue igual. Otra vez el versículo 28, ¿verdad? Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Es como cuando yo estaba pequeño, estaba en la escuela y decía, aplazaste el grado, reprobaste, te quedaste otra vez en el tercer grado. Y hay gente que se hace vieja y no pasa del tercer grado. Inmoralmente, solo con Dios podemos encontrar el entendimiento y la sabiduría para saber cómo realmente nosotros vivir adecuadamente y ser un beneficio a nuestra vida y a los de los demás. Sí. Pero no debe finalizar así todo. No debe de finalizar así todo, pero pues mire, este es el verdadero reclamo de Dios ante la humanidad. Otra vez ahí en el mismo libro de Romanos, un poquito más adelante, el capítulo 2, versículo 4. Dice ahí la palabra del Señor: ¿o menospreciáis la riqueza de su bondad y paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios no ha destruido al mundo porque no quiere que nadie se pierda. La segunda venida del Señor no es retardada, dice la palabra del Señor, porque como que si Dios se le estuviese olvidando, o si aquello no fue en verdad la promesa de la venida del Señor, sino porque no quiere que nadie se pierda. Y el ser humano no puede ignorar la bondad de Dios. No es el castigo. Mire, el infierno, la gente dice, nosotros estamos chantajeando al mundo, amenazándolo con el infierno. Yo siempre he dicho aquí en la congregación, el infierno se hizo porque en algún lugar Dios tiene que poner a aquellos que no quieren nada con Dios. No los va a obligar a vivir una eternidad con Dios cuando no quieren nada, pues allá está el infierno. Pero dice que es la bondad de Dios la que nos puede guiar al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, acumula sobre sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una vez platicaba yo con una persona y me decía, mira todo lo que me está pasando, porque le estaban pasando muchos problemas en su familia, en su casa, en su vida. Ahora sí creo que Dios castiga. Y le digo, oiga, disculpe, pero eso que usted está viviendo no es el castigo de Dios. Dice la palabra del Señor que el que siembra para la carne cosechará para la carne. Y de pronto se para y me ve con unos ojos muy enojados. ¿Me está diciendo que todavía Dios me va a castigar más de lo que estoy sufriendo? Es que este no es el castigo. Este es el resultado de su vida. El castigo que Dios tiene preparado es vivir por una eternidad lejos de Dios. Ahora, si imagínense que Dios está en este mundo y las cosas que se viven, ¿cómo será donde Dios no está? ¿Cómo será donde Dios no está? Él recompensará, dice el versículo 6, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra
e incorrupción. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Es triste. Digo, la situación que estamos viviendo no es la mejor. Me llama la atención cómo el ser humano a veces pelea como un derecho, algo que no es derecho. Porque vivir es un privilegio. La libertad es un privilegio. El conducirnos por el mundo adecuadamente es un privilegio. Dios nos ha dado este privilegio, pero el ser humano se ha soltado de la mano de Dios. Y ahora quiere hacer lo que le da la gana. ¿Y qué van a hacer con el virus? ¿Lo van a correr? ¿Le van a echar migración para que se vaya? No, ahí está para quedarse. No es un derecho. Es la misericordia de Dios. Y no es hasta que el ser humano reconozca quién es Dios, tristemente la vida va a seguir igual. Va a seguir igual. Pero en aquellos que queremos agradar a Dios, tenemos la esperanza de una vida eterna. Los que estamos perseverando en lo mejor que podemos de las buenas obras. Que estamos en nuestra vida buscando la gloria, la honra y la incorrupción. Cosas que son, pues, lejos de este mundo. Ahora, yo le digo a usted en esta mañana, la vida no debería seguir igual para usted. Mire, hoy está escuchando este mensaje, está vivo. Eso quiere decir que todavía hay oportunidad. Yo le invito a cambiar su vida, a arrepentirse, a buscar a Dios, a considerar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos creó con un propósito. Y mientras no reconozcamos ese propósito, lo busquemos y empecemos a vivirlo, la vida va a seguir igual. Y esto quiere decir que vamos de mal en peor. Mi invitación para usted esta mañana es que cambie su vida. Se arrepienta. Busque a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esta pandemia no es el castigo de Dios. El castigo de Dios es cuando usted sienta que su vida usted puede vivirla como le dé la gana, desenfrenada. Eso es de preocuparse. Y para personas así, la vida sigue igual. Pero para usted, su vida puede cambiar hoy. Somos la iglesia de Cristo. Estamos para servirle.